Bienvenidos nuevamente a nuestro club de lectura. En esta ocasión tenemos ya a nuestra ponente, la señora Marcela Izaza. En el transcurso de la reunión estaremos enviando nuestro link de asistencia acostumbrado para que por favor ustedes lo diligencien y puedan recibir una copia de la grabación del día de hoy. Bienvenida Marcela, gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Gracias, Sandra. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Por favor, ¿nos pueden confirmar en el chat? Bueno. Listo, entonces ya pueden ver la pantalla, ¿me confirman? Sí, señora, estamos Vale. observando. Vale. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por este espacio. El día de hoy tenemos un libro que espero que les haya gustado porque es un libro bastante emotivo, que es el diario de Ana Frank, de esta niña adolescente que vivió a una temprana edad sucesos bastante complejos. No sé si me quieren comentar antes de empezar, de pronto si alguien leyó el libro, cómo les pareció, si habían escuchado de pronto antes del libro. Si quieren pueden escribir en el chat o habilitamos los micrófonos, Marcela. Sí, por favor. Bueno. En ese momento tienen habilitados los micrófonos, si quieren de manera ordenada pueden empezar la intervención. Sí. ¿Alguien me quiere comentar de pronto si había escuchado de pronto el libro? En el chat nos está escribiendo Daniela Fernández que sí. Laura nos dice que sí. De Acacias dice como tal, sí he escuchado alguna vez cuando leí historias de la Segunda Guerra Mundial dentro de la literatura aparece Ana Frank. Sí, así es que es un libro también muy referente sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre historia. En Alemania es un libro que sí o sí hay que leerlo en el colegio. Incluso también en nuestro continente también muchas veces nos lo ponen a leer en el colegio, porque es un referente de historia de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, que no sé si han escuchado hablar de Hitler, que creo que sí. Bueno, no sé. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ese señor, tenemos una mano levantada. ¿Eres tú, Emilson? Sí, soy yo. Sí, claro, tienes la palabra. Sí, yo he escuchado hablar de Ana Frank, leí su libro, de hecho se llama El diario de Ana Frank, y pues es una niña alemana judía, de descendencia judía. Pues básicamente todo se desarrolla, digamos, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, digamos, ¿sí? Y cómo, pues esta niña, digamos, a partir de su diario, se vuelve famosa, digamos, porque lo interesante es que ella, bueno, yo creo que el contexto de los papás y todo lo demás, lo que vivió durante su escondite durante 2 años y algo que fue descubierta, ella y su familia, fue además una familia muy de clase media. Entonces, digamos, lo interesante es que ella escribía sobre todo lo que vivía en el diario, sobre la guerra, sí, sobre los conflictos, inclusive internos de ella que vivía, e inclusive un poco sobre su sexualidad y lo demás. Es decir, todo lo que contiene un diario. Además, lo interesante es que ella escribía no pensando que su libro o su diario iba a ser publicado, digamos. Más o menos, así en general,
es lo que sé un poco de Ana Frank y su diario y algunas cosas que a lo mejor recordaré a medida que... Lo leíste completo. Sí, sí, yo me lo leí hace como 5 años. Me leí la biografía y el diario completo, sí. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención? Digamos que, bueno, 2 cosas. Frente a la guerra, todo el desarrollo que tuvo, ¿sí? Es decir, todo lo que se veía, la gente que moría, los sufrimientos que pasaban sobre Hitler, digamos, y su ideología, a partir pues de una ideología filosófica, digamos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Aquí sobre lo que más me llamó la atención fue la manera como ella escribía, ¿sí? Cómo plasmaba cada cosa que vivía en su libro, cómo tenía esa capacidad de redactar y ser a veces sincera en el libro con ella misma y los conflictos que vivía. De ahí me llamó la atención una frase que yo creo que fue la que caló, digamos, entre todo su diario, que ella describía ahí, cómo a partir de, digamos, de su experiencia, cómo las mujeres sufrían también, ¿sí? Y cómo ella se rebelaba frente a al seguimiento que da la sociedad de lo que debe ser una mujer, ¿sí? ¿Para qué debería ser? Entonces ella era un poco rebelde en lo que escribía, porque ella no encajaba frente a ese ideología de cómo pues una mujer tenía que pues nacer, tener hijos y ser mamá y atender, ¿sí? Así que ella no iba un poco con esa ideología. Una frase muy interesante que ella escribió fue que contemplando un poco el ser mamá, ella decía, parece que al mundo se le ha olvidado el reconocimiento de ser mamá. Es decir, parece que la gente ve normal dar a luz a un hijo, ¿sí? Y que eso es un proceso incansable, es decir, una maravilla que una mamá sea capaz de vivir un proceso y traer un hijo al mundo. Entonces, ella era un poco cuestionadora frente a esos temas. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que más me tocó fibra, digamos, y que nunca se me ha olvidado. Eso es para hacer una pequeña intervención. Nada, solo quería opinar eso. Vale. Sí, de verdad que el libro le toca a uno muchas fibras y es muy triste el desenlace. No sé si alguien más quiera opinar. Sí, señora, tenemos en el chat de Acacias, dice que además está inspirada en una amiga llamada Kitty, imaginaria, que en ciertas ocasiones se escondía en su habitación familiar para evitar el asesinato por ser judíos. Ana Frank se inspiró para ser valiente y para escribir libros de inspiración, para destacar la importancia de seguir adelante en sus ideas de la amistad con la que permaneció hasta el día de su arresto, por lo que le fue realmente increíble todos los relatos, incluso su padre reservó su diario para que más adelante publicara el libro de Ana Frank. También tenemos otra intervención de José Acevedo Gómez, Laura, aunque dicen que lo que pasó a Ana Frank fue falso, que no ocurrió, pero a mí me parece que sí, fue real, solo que Otto Frank seguramente quitaría algunas partes. En realidad, aquí hablan, ya Casillas dice, en realidad se trataría de salvar lo mejor posible el diario de Ana Frank, pero quienes quitaron algunas hojas serían los sospechosos que traicionaría el amigo de su padre. Por eso digo que no es el padre, sino el amigo cercano. Y teníamos una mano levantada, pero creo que la bajaron. La persona que tenía la mano levantada, ¿desea hablar? Hola. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Hay una mano levantada, creo que la tuya. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí quería anotar 2 cositas. Una sobre la que habló el compañero,
y es, a pesar de que Ana Frank fue una adolescente, de hecho su diario lo inicia a escribir a los 13 años, creo que es un referente muy importante para las mujeres y lo que encontramos ahí es súper valioso, inspirador, sobre todo para el sexo femenino, porque nos invita a reflexionar sobre la importancia de que la mujer tenga un papel en la sociedad, que deje una huella y que se involucre en las acciones políticas, en las acciones sociales, que sienta que su papel no solamente está en el hogar, sino que está mucho más allá y que es capaz de crear, de inventar, de imaginar. Incluso a mí me parecía un poco triste cuando leía que Ana Frank quería hacer muchas cosas, entre ellas periodista y escritora. Y pues obviamente debido a este suceso durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que se perdieron muchas vidas y que de pronto para nosotros en la actualidad eso representa un hito histórico, pero a veces nos quedamos solo como en la cifra de cuántas personas murieron, y leer este tipo de cosas me hace pensar en que todas esas personas tenían una vida, unos sueños, ciertas cosas por hacer, por construir, y especialmente creo que para las mujeres la figura de Ana Frank es una figura muy reveladora, muy inspiradora. Creo que era una niña muy adelantada para su edad y era una niña en un espíritu libre y muy, digamos que dentro de su edad, muy sabio, muy culto y muy enamorado del conocimiento. Por otro lado, me parece hermoso el hecho de que, pues yo he leído como varias cosas, literatura sobre Segunda Guerra Mundial, y a veces son muy tristes, pero en medio de todo, creo que este diario tiene unos momentos muy bonitos. De hecho, una de las frases eh, más significativas para mí es el hecho de que ella diga que dentro de todo lo que está pasando, de todo ese sufrimiento, hay que mirar lo bello que hay allí. Y de hecho uno lee el diario y encuentra muchas cosas divertidas. Eh, por ejemplo, cuando habla sobre las cuestiones amorosas, que está en esa etapa de la adolescencia, del enamoramiento, del cortejo y todo eso, toda la forma en que mira la vida y la relata es de verdad muy, muy lindo. Sí, hay mucha literatura sobre esto. También me recuerda mucho El niño de la pijama de rayas. No sé si lo han escuchado, que también es muy triste y también habla Sí, mucho de la Segunda Guerra Mundial y de todas esas consecuencias que dejó el paso pues por el movimiento nazi. Escuchando lo que decía el compañero Hermison, ella sí nunca pensó que su diario se fuera a publicar y mucho menos pues que se fuera a convertir en uno de los libros más vendidos del mundo, porque el diario de Ana Frank está entre los 10 libros más vendidos del mundo, de los más leídos, perdón, de los más leídos del mundo. Y ella pues sí tenía como la esperanza de ser una escritora y de que su libro se fuese a publicar, porque en el libro ella menciona una parte que les voy a leer un pedacito, que es del miércoles 29 de marzo de 1944, que dice que ella como que al escuchar por la emisora que algunas publicaciones algunas publicaciones sobre ese suceso se iban a publicar, entonces ella como que más esperanza y más ánimo le dio para seguir escribiendo. Entonces dice así: querida Kitty, anoche por Radio Orange, el ministro Bolkestein dijo que después de la guerra habrá una recolección de diarios y cartas relativos a la guerra. Por supuesto que todos se abalanzaron sobre mi diario. Imagínate lo interesante que sería editar una novela sobre la casa de atrás. El título daría a pensar que se trata de una novela de detectives. Pero hablemos en serio. Seguro que 10 años más de que haya acabado la guerra, resultará cómico leer cómo hemos vivido. Cómico y hablado 8 judíos escondidos. Pero si bien es cierto que te cuento bastantes cosas sobre nosotros, solo conoces una pequeña parte de nuestras vidas.
El miedo que tenemos las mujeres cuando hay bombardeos. Por ejemplo, el domingo, cuando 50 aviones ingleses tiraron más de media tonelada de bombas sobre Ijimoti, haciendo temblar las casas como la hierba al viento, la cantidad de epidemias que se han desatado. De todas estas cosas, tú no sabes nada, y yo tendría que pasarme el día escribiendo, siquiera contártelo todo y con todo detalle. La gente hace cola para comprar verduras y miles de artículos más. Los médicos no pueden ir a asistir a los enfermos porque cada 2 por 3 le roban al vehículo. Son tantos los robos y asaltos que hay que te preguntas cómo es que a los holandeses le han dado por ahora por robar tanto. Niños de 8 a 11 años rompen las ventanas de las casas y entran a desvalijarlas. Nadie se atreve a dejar su casa más de 5 minutos. ¿Por qué? Si te vas a desaparecer todas tus cosas. Todos los días salen avisos en los periódicos ofreciendo recompensas por la devolución de máquinas de escribir robadas, alfombras persas, relojes eléctricos, telas, etc. Los relojes eléctricos callejeros los desarman todos y a los teléfonos de las cabinas no les dejan ni los cables. Esa es una partecita como, pues, como ya les contaba, ella escucha que se van a publicar algunos de los sucesos que han vivido ellos. Entonces ahí es donde ella como que empieza a organizar su diario, porque ella antes como que empezaba como a escribir como cuando uno empieza, por ejemplo, un diario, que un día sí, un día, bueno, sí. Entonces ahí es donde ella empieza como a hacerse la idea de que su diario posiblemente sí se pueda publicar algún día. Bueno, pero entonces, ¿quién es Ana Frank? Ana Frank es una niña alemana, ella nace en Frankfurt del Medio, tiene una hermana mayor de 3 años. Por ese tiempo había mucha pobreza y poco trabajo, y aparece un personaje, Hitler, que obtiene más y más seguidores con su partido. Hitler es uno de los personajes, no sé si lo han escuchado, que de más que sí, es uno de los personajes más complejos. Fue un dictador, un líder del Partido Nacional Socialista. Hitler era obrero, nació como, sí, nació en, bueno, Hitler es conocido como nazi en 1921 y en 1923 él fue detenido y fue llevado a juicio y encarcelado. Ahí es donde él se vuelve famoso y empieza a conseguir seguidores. Hitler aprovecha todo ese tiempo como para escribir un libro que se llama Mi lucha, y ahí plasma como todas sus ideas, sus metas ideológicas. Así se va haciendo entonces famoso y va consolidando como un estado en donde creía que la clase débil, pues las personas que eran negras, judías, o que profesaban otra religión como la judía, no deberían de estar como, no deberían de hacer parte de la Nueva Alemania. Hitler sale de la cárcel en 1924 y comenzó a buscar un poder político a través de medios legales, como las elecciones. En lugar de utilizar medios violentos para derrocar el gobierno, él empezó pues a hacer propaganda para que fuera electo. Entonces las técnicas modernas de propaganda que hacía Hitler incluían imágenes fuertes y mensajes simples que ayudaron a impulsarlo y que se diera a conocer en Alemania. Hitler era conocido por ser muy extremista y se convirtió en uno de los principales candidatos de las elecciones presidenciales de Alemania en 1932. Una idea errónea que se tiene sobre el ascenso de Hitler es que llegó al cargo por votación. No. Hitler llegó en 1933 impulsado por Paul von Hindenburg, quien era canciller de Alemania. Entonces, este fue el que lo convirtió en jefe del gobierno alemán.
Entonces, bueno, es un personaje muy complejo. La verdad no sé cómo hay personas que lo sigan en pleno siglo XXI. Bueno, esta niña, Ana Frank, ella empieza a escribir su diario en 1936. Sus padres eran Edith y Otto, eran creyentes judíos. Su padre había participado como teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y luego fue empresario. Entonces, él tenía una biblioteca muy grande, muy amplia, y animaba a sus dos hijas a leer. Ahí fue donde entonces Ana Frank se empezó a interesar pues, por la literatura y empezó a leer y a conocer escritores holandeses. Bueno, entonces en 1963 el Partido Nacional Socialista de Hitler alcanzó la mayoría de las elecciones y luego fueron como conquistando los Países Bajos. Entonces, allí la familia de Ana Frank se tuvieron que mudar para Ámsterdam y porque también le resultó un mejor trabajo al papá de Ana Frank, pero allí fue donde perdieron como la ciudadanía alemana. Y también porque se empezaron como a aplicar leyes en contra de los judíos. El 10 de mayo de 1940, Alemania atacó a los Países Bajos y Ana en ese momento ella podía pues hacer sus cosas y salir, ir al cine, que era lo que a ella le gustaba. Pero entonces en ese tiempo ellos se tuvieron que esconder. Bueno, entonces Otto en ese tiempo, que era el papá de Alemania, intentó que le dieran un exilio en Estados Unidos o en Cuba, porque él tenía pues como amigos allá, pero las leyes antijudías, en que en ese momento estaban muy fuertes, impedían pues que ellos pudieran irse de ese país. Entonces para Ana era muy difícil, ya que ella le gustaba mucho salir y era una niña que era muy, se dice que era muy alegre y le gustaba así como que mucho entablar pues nuevas relaciones. Ahí es donde entonces Ana Frank le prohíben, entonces le prohíben salir y ella se tiene que esconder. A los 13 años, Ana recibió un diario, que fue el que le compró su papá, un cuaderno que era de cuadros rojos y blancos, y en el que ella había señalado a su padre unos días antes en un escaparate. Entonces, ese mismo día ya comenzó a hacer sus anotaciones en lengua holandés, y era bastante interesante para ella porque ella pues era una lectora, como les había dicho, y ella leía mucho libros para adolescentes, de juventud, le gustaba mucho leer Julio Verne, los hermanos Grimm, pero le costaba demasiado estar encerrada. Entonces vamos a ver un videito aquí de Ana Frank. Annelies Marie Frank, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo. Nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la hija pequeña de Edith y Otto Frank, teniente del ejército germano en la Primera Guerra Mundial. Su hermana Margot era 3 años mayor. Tras la subida de Hitler al poder, la familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam, Holanda, debido a sus orígenes judíos. Ya instalados en Ámsterdam, su padre Otto abrirá la empresa Opekta, y Ana irá al jardín de infancia Montessori. Serán unos años tranquilos y felices para los Frank, hasta que en 1939 comienza la invasión nazi de Holanda. Cuando Ana tenía 10 años, su vida fue cambiando. Tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío por orden de los nazis. Perdió así todo contacto con sus amigos que no eran judíos, pero se fue adaptando poco a poco, consiguiendo nuevos amigos e intentando llevar una vida lo más tranquila posible.
Unos años más tarde, con la amenaza de los campos de concentración, la familia Frank intentaba mantener la normalidad dentro de las circunstancias. El 12 de junio de 1942, Otto le regaló un cuaderno a Anna por su cumpleaños. Anna lo recibió muy emocionada y empezó a escribir en él su día a día. Un mes después, Margot, su hermana, recibió un requerimiento para los campos de concentración, y esta fue la gota que colmó el vaso para que la familia Frank adelantara sus planes para esconderse de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich. Otto había estado trabajando en un plan para que él y su familia estuvieran a salvo, y lo llevó a cabo con la ayuda de 4 trabajadores de confianza: Viktor Kugler, Johannes Kleinmann, Miep Gies y Elisabeth Bepp Boskeil. El 9 de julio de 1942, la familia Frank, simulando una huida a Suiza, abandonó su casa dejándola patas arriba. Se escondieron en la Achterhaus, la casa de atrás, que se situaba encima del despacho de Otto Frank y que estaba unido al edificio de la compañía del padre de Anna por una portezuela escondida detrás de una estantería. El anexo estaba formado por 3 habitaciones, un baño completo, un salón y un desván. A finales de ese mismo mes se les unió la familia Van Pels y en noviembre de ese mismo año el dentista Fritz Pfeffer. Será a partir de aquí cuando el diario toma un papel importante. La escritura le servía como vía de escape para poder ir sobrellevando el encierro voluntario de 8 personas y el miedo constante a que la Gestapo los descubriera, y además se convirtió en un relato en primera persona de la tragedia que vivió su familia. Durante 2 años Anna contará su día a día en el anexo de atrás, sus altibajos con su compañero de habitación, el dentista, su buena relación con su padre y su hermana, y la no tan buena con su madre. Frank contará su transición de niña a mujer y sus florecientes sentimientos amorosos que sentía por Peter, el hijo de los Van Pels, y que él correspondía, así como sus sueños, creencias y la manera en que ella percibía la naturaleza humana. 2 años de relatos cotidianos, de días monótonos, donde solo los trabajadores de confianza de Otto aportaban un aire fresco con sus noticias y sus historias del exterior. Pero el 4 de agosto de 1944 la Gestapo asaltó la casa de atrás, gracias a un informador que nunca fue identificado. A partir de aquí, la familia Frank es trasladada a Westerbork, un campo de paso, y luego son deportados a Auschwitz. Aquí Otto será separado de su mujer e hijas para nunca más volver a verlas. En ese momento Anna ya había cumplido 15 años, edad que la salvará de la cámara de gas nada más llegar al campo de concentración. Margot y Anna serán seleccionadas para la reubicación en el campo de Bergen-Belsen. Para ello, las desnudarán, les raparán el pelo para desinfectarlas y les tatuarán el número en el brazo. Por el contrario, Edith, su madre, nunca saldrá de Auschwitz. Debido a los trabajos forzados y a las malas condiciones de higiene y hacinamiento, las enfermedades se propagan rápidamente. En febrero de 1945, una epidemia de tifus mata a 17.000 de los presos, entre ellos a Margot, que debilitada cae de la litera donde estaba y muere debido al golpe. Y unos días más tarde Anna morirá de tifus, justo unas semanas antes de que el ejército británico liberara el campo. Solamente Otto Frank sobrevivirá al Holocausto. De vuelta en Ámsterdam, Miep Gies le dará el diario de su querida Anna. Otto, después de quedar asombrado por el contenido del diario y siguiendo el deseo de su hija, decide publicarlo en 1947 bajo el nombre de Achterhaus, la casa de atrás. El diario de Anna Frank se convertirá en uno de los libros más leídos de la historia. Ha sido traducido a más de 60 idiomas y ha vendido aproximadamente 30 millones de ejemplares. El testimonio desgarrador de una niña que sufrió el terror del nazismo en primera persona. Anna fue, es y seguirá siendo uno de los iconos universales del horror vivido bajo el Tercer Reich. Bueno, Marce, sí, no sé si alguien tiene algo que decir sobre el video o comparto con ustedes algunos comentarios que tenemos en el chat. En el video no han comentado nada, pero tenemos del chat. ¿Le puedo compartir, Marcela, lo que tenemos en el chat? Sí, claro. Dice que de Acacias nos dicen que en uno de los fragmentos que aparece de Anna Frank es el posible novio que estuvo en la escuela hasta el final de sus días, incluso fue arrestado y murió en el campo de concentrado, al igual que su familia y la familia de Anna Frank, a excepción de su padre. Laura Valentina nos dice que lo que más me impactó del libro fue lo que pasaban los judíos en la época, pues en una de las primeras páginas nombra las prohibiciones hacia ellos
como no podían jugar ciertos deportes o subirse al tranvía. Es un hecho que te hace pensar en cómo el odio hacia diferentes ideologías hace que se violen los derechos de las personas. Eso es lo que, ya casi vuelven los que escriben, dice que el sitio donde se ubicaba la familia de Ana Frank está en la casa de atrás, donde se resguardaba bajo el peligro de los nazis. Tenemos otro comentario de Casillas, dice que el del posible novio quería decir que murió en el campo de concentración, fue la interpretación, iba más allá de las palabras. Eso es todo lo que tenemos. Gracias. Vale, sí, es muy chévere leer el libro y ver como esas expresiones y todo lo que habla Ana Frank como de ese primer amor, de esa primera relación por Peter, y también habla mucho como de lo que ella piensa sobre el amor de sus padres. Entonces ella decía que tenía muchas dudas sobre el amor de ellos dos, porque incluso hay una parte en el libro que dice que ella duda del amor de su padre a su madre, porque era un amor bastante diferente a como ella veía pues el amor. Bueno, se dice también que el diario de Ana Frank no es como uno de los, no es lo único que Ana escribe. Fueron también 34 cuentos cortos sobre su época de escuela, el cuaderno también de frases buenas, estos no eran propios textos, sino frases. La vida de Cady, que es el título del proyecto de Ana, de escribir una novela, después de unos pocos capítulos lo interrumpe. Y La casa de atrás, este es el título que tiene Ana en mente para un libro sobre su periodo en la casa de atrás. Se basa en los textos de su diario. Por ello es que existen dos versiones de algunas cartas del diario, ya que la carta original del diario de Ana Frank y su versión reescrita. El diario de Ana Frank logró sobrevivir, lo encuentra su padre, quien es el único que de la familia logra sobrevivir a esto. Entonces ya cuando le dan la noticia a él y en su regreso a Ámsterdam, donde le informan el fallecimiento de su esposa y de sus dos hijas en 1945, Otto desea como cumplir lo que Ana Frank dice en su diario, que es que se publicara. Bueno, ella también dice en algunas ocasiones en el diario que quería ser escritora. Entonces él dice que no sabía que su pequeña Ana Frank era tan profunda. Mire, pues eso, estuvieron tanto tiempo en cautiverio juntos, pero realmente no podía conocer como bien a Ana. En 1944 fue donde Ana Frank reorganiza su diario cuando escucha la noticia de que van a publicar pues, los mejores relatos sobre la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya Frank, el padre de Ana Frank, intenta publicar el diario en 1955 y luego más tarde aparece la traducción que se expande a todos los países. En 1959 es llevada al cine, ganadora de un Oscar a actriz secundaria. Bueno, el diario de Ana Frank es una historia de una niña a quien se le retira la oportunidad de vivir una adolescencia normal, ir a la escuela, conversar con sus amigas o cenar tranquilamente con su familia. Ana Frank nunca debería haber tenido su vida marcada por la incertidumbre, la guerra y el amor. Su vida nunca debería haber sido tan corta. Un libro que es obligatorio y que nos recuerda el pasado para que nunca se repita la misma historia. Es decir, la guerra nunca va a ser como la única solución. Dani, ¿me ayudas a leer el fragmento? Listo, Marce. Bueno, este fragmento es
Es la primera parte del libro en que Ana se refiere al escondite en donde van a estar con su familia pues los últimos días de su vida. Esta decisión la toman porque su hermana es citada por el ejército nazi y pues su hermana en ese momento es una menor de edad, su familia se asusta mucho y deciden adelantar sus planes de esconderse en la empresa donde trabajaba su padre y es la primera vez que Ana hace mención de esto en el libro. Dice, jueves 9 de junio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida. Papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con mi bolso repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era lo bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron el detalle de la historia de nuestro escondite. Desde hace varios meses habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. Marcela, ¿aló? ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Listo. Bueno, ese escondite que hoy se encuentra abierto como museo, es esto que están viendo en las imágenes. Camila, creo que es una chica de artes, de comunicación y arte, quiere comentarnos algo acerca del escondite. Bueno, la casa donde se escondieron estos judíos, la volvieron como en homenaje a este libro, un museo, en el sitio tal cual donde estaban. Ustedes pueden entrar a este link y van a poder hacer el recorrido. Ahí les van a ir contando como cuál era la habitación de Ana, la de los padres y todas las personas pues que se encontraban en este lugar. Aquí también podemos ver cómo hicieron la puerta de tal forma que pues fuera un escondite. Em, y pues sí, hacen el recorrido y pueden darse cuenta o sea, después de haber leído el libro, de cómo contextualizarse más y entender más como la situación que ella estaba viviendo. Bueno, es que es increíble porque nosotras hicimos el recorrido y es como si uno estuviese ahí presente, ¿cierto, Camila? Y es muy bacano hacer el recorrido, de verdad que los invito. Sí, es muy chévere. Bueno, también les quería comentar que la palabra antisemitismo no era como un invento de Hitler. Realmente antes de él, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución por motivos religiosos. Los cristianos veían la fe judía como una desviación y que debía de ser combatida. En el siglo XIX la religión no jugaba ya pues un papel tan importante y en su lugar fueron surgiendo nuevos pensamientos. Y de las diferencias entre estas razas y esos pueblos se originó la idea de que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente. Entonces, ahí es donde Hitler utiliza lo que les acabo de mencionar como parte de su argumento
para combatir a los judíos. Entonces, realmente el odio de Hitler, porque pues eso sí me ha causado mucha curiosidad. No sé por qué Hitler odia tanto a los judíos. El origen del odio de él no se sabe realmente, es muy desconocido. Él describe ese pensamiento que les acaba de decir, el pensamiento antisemita, y en su libro que se llama Mi lucha, lo argumenta de esa forma. Dicen que de pronto el odio de él podría ser porque algunos dicen que tenía una ascendencia judía, otros que tenían un trauma, él tenía como un trauma por un ataque a gas por los judíos, o quizás que tenías que una enfermedad venérea por una prostituta judía. Entonces realmente no se sabe cuál era la causa de su odio por los judíos y porque los consideraba como una raza débil, también como los homosexuales, los negros, en fin. Bueno, esas son unas frasecitas de Ana Frank, del libro de Ana Frank, que nosotros le queremos compartir. Entonces, Dani, te doy la palabra. Bueno, yo compartí con ustedes estas frasecitas en el chat con el propósito de pues, que las leyeran y miraran como qué reflexiones surgían a partir de estas frases. Entonces, no sé si comenzamos a leerlas y pues nos van comentando. La primera frase era: qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo. No sé si... Tenemos en el chat una intervención de John Ullaman. Okay. Dice que la novela ha tenido una controversia ya que se afirma que fue Otto Frank quien escribió el diario o que la intervención sobre sus textos fue mayor. Es la única intervención que tenemos en el chat. Recuerden que ustedes tienen habilitados los micrófonos. Pueden levantar la mano o sencillamente activar para poder intervenir. Gracias. Sí, dicen que realmente no, bueno, hay personas que dicen que no lo escribían a Frank por la madurez del diario, porque pues pocas personas creyentes creen que una niña de 13 años puede escribir semejante magnitud de libro. Pero pues algunas personas sí han comprobado que sí es como la misma letra de Ana Frank. Entonces, Perdón, qué pena. Tenemos una mano levantada de Emilso. ¿Le podemos dar la palabra? Claro. Por favor, Emilso. Sí, pues yo pues tengo una noción un poco, sí, a partir de los Hitler, para empezar, digamos, y lo que yo he podido entender y leer un poco es que frente a la Primera Guerra entre 1814 y 18, Alemania fue uno de los países que más salió afectado, digamos, en la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, este personaje, que ya los profes más expertos han dicho, ¿sí? Fue naciendo, si bien fue un militar, bueno, lo que... ¿escuchan? Sí, te estamos escuchando. Él utilizó un poco la ideología, él se inspiró en un filósofo muy conocido como Nietzsche, ¿sí? Sí. Inclusive es alemán, y él escribió un libro, se llama El Superhombre, digamos. Entonces, a partir de ahí, él un poco la ideología empezó a crearse esas ideas de que Alemania, pues, en general tenía que ser el superhombre, ¿sí? Es decir, un hombre más allá del común, con unos pensamientos de dominación. Entonces, un poco a partir de ahí, él empieza, porque se dice que él era un lector, digamos, era un personaje muy culto.
Entonces se dice que a partir de Nietzsche, su inspiración sobre el superhombre. En segundo lugar, pues Ana Frank, yo sí creo que haya escrito el libro, porque pues yo creo que no podemos olvidar que, digamos, en Europa, pues la gente tiene una concepción muy diferente a la educación. Pues ahí yo leía un poco y por lo menos Ana Frank describía que hablaba por lo menos 3 idiomas, ¿sí? Entonces, eso da pie para pensar que sí escribió el libro. Digamos, en general, digamos, frente a las guerras, yo creo que las guerras siempre han tenido historias así como la de Ana Frank, donde ciertas personas, a pesar de todo, pues siempre dejan un legado, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar en un médico que también sufrió allá en las concentraciones nazis, que inclusive se llama Víctor Frank, ¿sí? Y él habla de un libro sobre el hombre en busca de sentido. Entonces, yo creo que en las historias siempre hay, es decir, siempre hay personas en las guerras que dejan un legado, que tienen un pensamiento diferente o que piensan que la vida sí tiene sentido y que sí vale la pena vivir a partir de. Entonces, básicamente como eso es mi opinión frente a este término de la charla. Gracias. Vale, gracias a ti. Miren esta frase que dice, no se nos permite tener nuestra propia opinión. La gente quiere que mantengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa. Ella decía también, hay otra frasecita de ella que dice, yo sé lo que quiero, tengo un objetivo, una opinión, tengo una religión y amor. Déjame ser yo misma. Sé que soy una mujer con fuerza interior y un montón de coraje. Bueno, nos cae como duda de que era una niña con mucho coraje. A mí me pareció muy triste, de pronto el desenlace, el final, y también me causó mucha curiosidad que ya como que una semana que murió ella, a la semana ya se acabó pues con los ingleses, pues destruyeron ese campamento. Entonces sí me pareció mucha curiosidad eso y me dio mucha tristeza. No sé quién más quiera opinar. Si no tienen el micrófono, pueden escribir en el chat, yo les colaboro. O por el contrario, pues si pueden levantar, si pueden activarlo, pues muchísimo mejor. La idea de este club de lectura es que todos mostremos nuestras opiniones, es un conversatorio y de los conversatorios, de los conversatorios normalmente nosotros aprendemos. Yo quiero dar mi opinión, Marcela, si me lo permites. La verdad es la primera vez que escucho que yo pensé que Frank Kafka era un hombre, hasta ahora me entero que fue una chica y me parece excelente que la mujer, a pesar de tener esa corta edad, haya incursionado en el mundo de la escritura y que nos haya dejado un gran legado, porque realmente fue una realidad que o sea, es decir, solamente la conocemos por descendencia o por lo que hemos escuchado en las noticias, pero es maravilloso escuchar la versión de ella escrita en su diario. Gracias. Sí, es muy triste porque igual hay mucha literatura sobre la Segunda Guerra Mundial y de verdad que todos le transmiten, toda esa literatura le transmite a uno como un impacto y que no es, y que a pesar de todas las consecuencias que ha dejado la guerra, por ejemplo en este caso una niña de 13 años con un futuro por delante, no haya podido como que cumplir sus sueños, sus metas, precisamente por eso y que se vea en pleno siglo XXI que todavía hayan personas que tratan de conseguir el poder por la guerra. Yo sí los quiero dejar de pronto con el último fragmento del libro
Los que no se lo han leído, los invito para que lo lean porque de verdad que vale la pena. Es uno de los libros más importantes a nivel mundial que nos deja como que una reflexión y también aprendemos mucho como de historia. Les voy a leer un pedacito del final que dice así. Margot y Ana fueron deportadas mediante una operación de evacuación de Auschwitz a Bergen-Belsen, al norte de Alemania. A finales de octubre, como consecuencia de las desastrosas condiciones higiénicas, hubo una epidemia de tifus que costó la vida a miles de internados, entre ellos Margot, y unos días más tarde también a Ana. La fecha de sus muertes han de situarse entre finales de febrero y principios de marzo de 1945. Los restos de las niñas yacen seguramente en las fosas comunes de Bergen-Belsen. El campo de concentración fue liberado por las tropas inglesas el 12 de abril de ese mismo año. Peter Van Damme fue trasladado el 16 de enero de 1945 de Auschwitz a Mauthausen, Austria, en una de las llamadas marchas de evacuación. Allí murió el 5 de mayo de 1945, solo 3 días antes de la liberación. Fritz Pesper, Albert Dussel, murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de Neuberg, al que había ido a parar tras pasar por el campo de Buchenwald o el de Sachsenhausen. Otto Frank fue el único del grupo de 8 escondidos que sobrevivió a los campos de concentración. Tras la liberación de Auschwitz por las tropas rusas, viajó en barco a Marsella desde el puerto de Odessa. El 3 de junio de 1945 llegó a Ámsterdam, donde residió hasta 1953. En ese año se mudó a Basilea, Suiza, donde vivía su hermano y hermana con su familia. Se casó con Elfriede Geiringer, nacida Markowitz, una vienesa que como él había sobrevivido al campo de Austria y cuyo marido e hijos habían muerto en Mauthausen. Al día siguiente de su muerte, el 19 de agosto de 1980, Otto Frank vivió en Birzefeld, cerca de Basilea, y se dedicó a la publicación del diario de su hija y a difundir el mensaje contenido en él. Listo, entonces con eso pues terminamos. Les agradezco mucho pues la participación. Ahí les dejamos el link del museo por si quieren visitar la casa de Ana Frank, el escondite. Muchas gracias. A ti, Marcela, muchas gracias. Daniela, muchas gracias por haber colaborado. Aquí Camilo nos dice que muchas gracias y felicitaciones, muy bien dateadas, excelentes recursos. No tenía claro lo del ascenso de Hitler al poder, no democráticamente en sentido estricto, y lo de las versiones del diario y excelente interacción con el público UNAR. De Zipaquirá nos dicen que muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por la asistencia. No olviden diligenciar el link que les acabo de compartir para que puedan recibir una copia de la grabación. De verdad, muchas gracias y los esperamos el próximo viernes en el Club de Lectura y las diferentes capacitaciones que la biblioteca tiene para todos ustedes. Vale, les estaremos compartiendo la grabación por el chat de WhatsApp. Gracias. Gracias. Ella nos compartió el link para que puedan ingresar al club de WhatsApp. De verdad, muchas gracias y excelente capacitación. Feliz tarde. Feliz noche.